Cantabria llevan 25 años luchando para que no derriben sus casas. Se construyeron en terreno no urbanizable. Son más de 500 las familias afectadas. Miguel Ángel Silva, ¿cómo se encuentran? Pues mira, Nacho, indignación seguramente se quede corto para todo lo que llevan pasando estos vecinos. Y es que las cifras son atroces. Son 500 familias afectadas, 25 años sin una solución. Algunos propietarios incluso han fallecido sin encontrarla. Vean. Al borde del derribo, 500 familias afectadas por órdenes de demolición en urbanizaciones de Cantabria, 25 años esperando una solución. Muchos propietarios han fallecido sin encontrarla. No están implicados todos los vecinos. Aquí hay gente que ha fallecido y no pueden vender. Tú vienes a comprar una casa y te digo que tiene sentencia y sales pitando, claro. En la urbanización La Llana de Argoño son 99 las familias afectadas por estas órdenes de derribo. Ciriaco, ¿cómo se vive 25 años de incertidumbre? Pues 25 años eso, de incertidumbre, que si las tienen que derribar, que la derriben, nos indemnicen o que nos busquen unas viviendas de sustitución. Empezamos en esta vivienda, había que demoler todas estas hacia abajo hasta el final de esta urbanización. Bienvenidos al paraíso. Aunque pronto dejará de serlo, ¿no, Amparo? Eso es. A ver lo que nos dura. Nosotros realmente donde hemos comprado ha sido aquí, no donde nos quieren llevar ahora. O sea, aquello es una solución miserable. Hemos tenido que aceptar lo que nos han puesto y ahí vamos. Al testimonio de estos vecinos se une el de cientos de afectados. Urbanizaciones en los municipios de Piélagos, Escalante, Arnuero y Argoños. ¿Llegará a hacerse efectiva la demolición? Lógicamente todos estos vecinos se han unido y Miguel Ángel, tú estás con el presidente de una de las asociaciones de vecinos. Cuéntanos. Pues sí, Nacho, y lo paradójico de todo esto es que Antonio preside una asociación en esta urbanización en la que, bueno, pues la sentencia que ordenaba esa demolición por no ser suelo urbanizable, una sentencia posterior dice que sí, o sea, que os pueden tirar las casas, pero luego puede venir gente aquí a vivir y a construir. Perfectamente explicado. Esto es un suelo urbano consolidado por sentencia del Tribunal Supremo, con lo cual ahora mismo hay 78 viviendas en esta urbanización. Se pueden derribar las 78 como se está en proceso, y luego en este mismo lugar, en el mismo sitio donde están, se puede construir esas 78 e incluso se pueden construir, porque lo permite la normativa, el Plan General de Argoño, se podrían construir cerca de 100 viviendas en el mismo lugar. Hemos visto que algunos vecinos, bueno, pues ya han llegado a esas soluciones, les dan una casa, pero claro, no donde ellos compraron, por ejemplo, a pie de playa. Esto está pasando en numerosos casos. Sí, la verdad es que las viviendas de sustitución es una situación en la cual puede ser una solución, pero es una solución si es justa, es decir, si lo que se da es proporcional a lo que tienes. El tema es que, como ha dicho el Parlamento de Cantabria en reiteradas resoluciones del mismo, que no pierda patrimonio el afectado. Entonces, si no se da en condiciones por las reales, que no se hace justicia. Porque aquí estamos ante unas administraciones que son las que están condenadas en 36 sentencias firmes, y tienen que hacer es reparar el daño causado, y llevan más de 2 décadas, en algunos casos 3 décadas, sin reparar ese daño causado. Antonio, a cientos de familias. Muy buenas. Lo primero, entiendo que es dolorosísimo vivir en una casa, haber creado tus sueños, tus recuerdos, y que venga alguien a tirártela. Esto a mí me resultaría absolutamente grotesco y la verdad es que desde un punto de vista personal estaría muy hundido. Y te quiero preguntar, Antonio, cuando se construyen esas casas, ¿hay un plan general de viviendas y hay una licencia para construirlas? Las casas se construyen absolutamente con todos los permisos que tiene que haber de primera habitabilidad, o sea, absolutamente todos los permisos. Es más, nosotros ni sabemos que existe una demanda, y cuando nos enteramos de la sentencia, en algunos casos llevamos 3, 4 meses o incluso años viviendo en esas casas sin saber que hay una demanda, porque se demanda a las administraciones públicas. Lo entiendo, Antonio. Si a mí lo que me preocupaba de esto es... Un error muy grande. Antonio, si a mí lo que me preocupa es, cuando ustedes compran había una licencia y estaba todo en regla, y luego llega por el ayuntamiento y llega un organismo superior que dice que no, pero ¿sabe usted que en Marbella esto afecta a un porcentaje elevadísimo de las edificaciones y allí las casas se mantienen en pie? Que es algo que no puedo entender. O todas al suelo o todas se mantienen. Esto no tiene sentido, las cosas como son.
Pues la verdad es que es muy difícil de explicar y de entender, porque como he dicho antes, si tienes un suelo urbano consolidado, si tu vivienda está en ese suelo urbano consolidado, si se puede derribar y se puede construir en el mismo sitio, que alguien me diga qué bien social o jurídico estamos defendiendo. Es algo que no entendemos y que durante tanto tiempo, tanta gente y tantas familias estén pasando esta zozobra. Antonio. Y además ha habido una indefensión total por... Sí. Un despropósito. Lo tengo que dejar aquí. Vamos a seguir muy pendientes con Miguel Ángel. Gracias por atendernos. Y voy a aprovechar a preguntarles a Carlos Simón, que te llegan y te dicen, no, aquí se puede construir, pero tu casa la voy a tirar antes. El problema también aquí es la corrupción urbanística que hubo en aquel momento y que, como apuntaba este hombre... Pero la corrupción no tiene que afectar al que la ha comprado. Efectivamente. Que afecte al que lo ha hecho mal. El problema es que aquí hay unos inocentes, que son los que han pagado el pato, que son los vecinos de esta población, que han pagado el pato, han pagado sus casas, estaban viviendo, tú has dicho, crear los recuerdos, crearte una vida, crear los recuerdos, crear una familia, y de repente alguien, un estamento superior, dice, no, es que ahí no se podía construir. ¿Y qué ocurre? Que ¿quién se ha llevado las manos al bolsillo? Pues los políticos corruptos en aquel momento y los empresarios urbanísticos que han creado este tipo de viviendas. Por lo tanto, ¿quiénes están desprotegidos? Los vecinos. Y a día de hoy, ¿qué pasa después de 25 años? Que lo que yo no entiendo, como tú bien dices, que en Marbella sucede lo mismo, se mantienen las casas, pero allí... Pero es que no sé si me hablaron el otro día de que el 30% de las edificaciones de Marbella no están dentro del plan general de vivienda. Pero es que acaba de decir suelo urbano consolidado, es decir, pueden derribar esas viviendas y luego volver a edificar, pero ¿qué sinsentido tiene? Es que es un sinsentido. O sea, derribo eso, pero ahora construyo otras y ahora se venden con total normalidad, no tiene ningún sentido. O sea, es que lo que decía Antonio, eso sí que tiene sentido, que no hay ningún bien que proteger ni nada absolutamente. Os voy a hablar de otro sinsentido, la falta de respeto. Ya no hablamos de profesores, hablamos de médicos. Fíjense, agreden y tiran al suelo